Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ser inmigrante nunca ha sido tarea fácil, pero en estos días en que la administración de Estados Unidos persigue a los inmigrantes como si fueran delincuentes, no arregla precisamente las cosas. Nuestro invitado de hoy, el sociólogo venezolano Tomás Páez, intenta dar una salida positiva a la inmigración en su libro ¿Qué hacemos con la diáspora venezolana?, que se presenta este miércoles aquí en París y que ya se presentó en Madrid y en Miami hace unos días en un acto en el que participó el pastor de origen cubano Marcos Antonio Ramos. La pregunta, perdón, un poco de catarro, ¿qué hacemos con la diáspora? Nos la estamos haciendo los cubanos hace mucho tiempo. Y no hemos tenido la oportunidad de tener un libro como este, que por lo menos es tan importante que señala un camino. Y digo por lo menos porque hay muchas otras cosas, pero entre estas, que pudiera parecer la más sencilla, es la más complicada. ¿Qué hacemos con la diáspora? Y nosotros los cubanos, porque ustedes se darán cuenta que yo soy cubano, es mi manera de hablar. Nosotros los cubanos hemos intentado tantas cosas y entre los logros que hemos tenido hemos ido acumulando también fracasos. Yo admiro la comunidad venezolana. La comunidad venezolana llegó hace relativamente poco tiempo y se ha abierto paso en medio de todas las dificultades creadas tal vez por el ambiente actual de cuestiones de inmigración, emigración, etcétera, pero sobre todo la dificultad que representa proceder de una nación gloriosa en la historia de América y del mundo, pero que está sometida a una dictadura que a veces nos resulta tan difícil entender. Muy buenas tardes, Tomás Páez. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. No, gracias a ti por permitirnos hablar de este tema. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Los cubanos de la diáspora, a pesar de saber mucho de dictaduras, les cuesta entender la actual situación política de Venezuela, ¿no? Tan difícil es comprender esa situación. Bueno, es difícil comprender la situación y es difícil comprender la respuesta a la situación. En el caso venezolano, ya llevamos un cuarto de siglo. Cuba lleva 7 décadas, ¿no? Algo no estamos haciendo bien que ha hecho posible que estas dictaduras permanezcan, ¿no? Hubo hace poco elecciones al Parlamento de Venezuela. Parecía una mascarada, ¿no? Bueno, creo que eres generoso con lo de parecía, ¿no? Haces unas elecciones desconociendo el resultado de la previa, además asumiendo que un resultado que no existe, sin mostrar ninguna evidencia, y vas a unas elecciones en las que todo el resultado está cantado de antemano, ¿no? Entonces, de verdad que en esas condiciones no es una mascarada, es una violación de derechos, ¿no? Como español no puedo olvidar el Parlamento, la Asamblea Nacional de Franco, en la que todo el mundo aplaudía siempre. Todo el Parlamento, todo el hemiciclo aplaudiendo lo que no era nada democrático seguramente, ¿no? Has dicho a menudo que las 2 razones de la diáspora venezolana se resumen en una frase que la única nevera llena en el país es la nevera de la morgue. No he podido evitar pensar en el cuadro de Goya, Saturno devorando a su hijo. Están comiéndose a sus hijos ahí en Venezuela. A ver, lo que ha ocurrido en Venezuela ha ocurrido en pocas ocasiones en la historia de la humanidad. La contracción económica del 80% del PIB no ocurrió ni siquiera a países en guerra, a la Unión Soviética que puso bastante carne en el asador, a Inglaterra que también puso otra parte, a Francia. La caída fue, lo máximo que llegó a alcanzar fue el 60%, algunos de esos países. No recuerdo, creo que era la Unión Soviética. Venezuela fue el 80%.
pero la industria petrolera, que es la gallina de los huevos de oro, que es la industria que explica el 96% del ingreso de las divisas, pasó de 3.300.000 barriles a 400.000 barriles. Y en este momento, tenía la presencia de Chevron en Venezuela, llegó a 750, 800.000 barriles. Estaba mejorando un poco, pero había caído en 2/3, más de 2/3. Entonces, el sector eléctrico está en el subsuelo. La educación la llaman mosaico, que es 2 días de clases y 3 para que los profesores que no reciben ningún salario puedan redondearse algo para poder sobrevivir. Digo esto como datos que me parece que son los que hablan con claridad de la situación en Venezuela. ¿La única salida que tiene la juventud venezolana es la frontera? Bueno, toda migración es joven y han salido 1/3 de la población. Se dice pronto, hay migraciones mayores. La venezolana está entre las 5 migraciones más grandes del mundo, detrás de la migración china. Estamos hablando de una migración de 1.400 millones de habitantes, digamos, de una población de la India, que es otro tanto, ambos representan el 40% de la población. México, que tiene 110, 120 millones de ciudadanos, y Venezuela está entonces sin tener guerra, aparentemente, y sin tener desastres naturales, aparentemente. Pero sigue saliendo y no lo paró ni el COVID ni el post-COVID. Terrible, ¿no? Como situación. Además, la situación política en Estados Unidos no arregla precisamente las cosas de la diáspora ahí en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y en particular de la venezolana, el gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Estados Unidos, tienen TPS, que llaman permiso temporal, de protección temporal, 17 nacionalidades, y se le han eliminado a 4, comenzando por la venezolana, seguida por la cubana, la nicaragüense y la haitiana. Eso, por supuesto, le estás eliminando el derecho. Claro, los países tienen derecho a gestionar sus políticas, pero le estás eliminando el derecho a protegerse, porque la situación en Venezuela, como todo el mundo sabe, no ha mejorado, sino que se ha deteriorado. Y estas personas no estaban en condición irregular. Estas personas estaban perfectamente en condiciones regulares con la política aprobada por el gobierno anterior. El gobierno conoce su teléfono, su dirección, dónde trabaja, qué hace, y tiene su historial de vida, así que sabe quiénes son, ¿no? Entonces, no parece entenderse eso. Además, en un contexto en el que Estados Unidos, como decía el editorial del Washington Post de hace 2-3 años, Estados Unidos, si quiere seguir creciendo, necesita migrantes. Estamos hablando de Estados Unidos, Tomás, pero en Europa puede haber un efecto contagio también de esta situación, ¿no? Los populismos de extrema derecha luchan contra la inmigración, ¿no? Sí, la migración se ha convertido... Además, a mí lo que me sorprende es que no hay innovación en los argumentos, ¿no? Son los mismos argumentos de siempre. Solo es como un esquema en el que tú lo que haces es cambiar el país de origen, ¿no? No nos interesan los portugueses, no nos interesan los chinos, no nos interesan los marroquíes, no nos interesa, digamos, ellos son los que traen la violencia. Antes no existió nunca violencia en los países, aparentemente, ¿no? Nos traen el desempleo, nos traen los mismos argumentos. Es que es como un rosario, ¿no? Entonces, no es cierto este tema, pero se ha convertido en el uso político de tener un enemigo al que acusar de y responsabilizar del deterioro económico, del deterioro social, del deterioro institucional, de la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de migración en Europa. Nos hace falta gente como Angela Merkel, que hace unos años dejó entrar a 1 millón de iraníes que huyen de la guerra en ese país, porque necesitamos en Europa esa inmigración, ¿no? Es que Europa necesita migrantes, digamos. España necesita 250.000 a 300.000 migrantes por año. Los va a necesitar Francia, los va a necesitar Alemania, el 1.500.000 que abrió las puertas para... Lo que pasa es que es el argumento, es el uso de la... Ayer estábamos en el Museo de la Migración acá, una cosa interesantísima, y uno va viendo los picos, ¿no? Cómo cambian. Primero te permiten que te obtengas la nacionalidad en 2 años, cuando estás desesperado por tener empleo y producir, y luego cuando llega una situación, entonces los migrantes son los culpables y le das la nacionalidad en 10 años, ¿no? Y intentas que no entre. Entonces es una situación de uso, pero de uso no de cualquier activo, es del ser humano, que es el fin del desarrollo y el medio para lograrlo, ¿no? No es poca cosa.
Permíteme, Tomás, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Puerto de la Cruz, en las Islas Canarias, Sí. en España. Hasta los 7 años, me decías, Sí. ¿te sentiste en algún momento emigrante? No, mira, yo... El acento canario es como el venezolano. ¿Qué es lo que ¿no? sentí yo? Yo llego, que es un poco la idea de la circulación del capital humano, ¿no? Y además uno va descubriendo, por ejemplo, el papel que se juega en ambos sentidos. El papel de la medicina catalana en Venezuela es importantísimo. El papel del País Vasco, de la migración vasca, en todo lo que es el pescado como elemento gastronómico y elemento de negocio. Los canarios en el tema de la tierra, los gallegos igual, el servicio y tal. Entonces yo lo que hice fue descubrir cosas que no conocía en Canarias. Descubrí el agua caliente, descubrí el televisor, descubrí la energía eléctrica, descubrí muchísimas cosas que no tenía en España, porque la situación en España y en las Islas Canarias era terrible. Como me decía un canario en un trabajo de investigación que estamos haciendo al margen o complementario al trabajo de este proyecto central, yo descubrí, me decía en la entrevista, yo descubrí el jamón serrano en Venezuela. Paradójico, ¿no? Vas a licenciarte en Venezuela en Sociología, era en 1977, para doctorarte más tarde en el University College en Londres. Es difícil sentirse inmigrante, ¿no?, en Londres. ¿Cómo fueron esos estudios allí? Mira, yo me sentí comodísimo en Londres. Además teníamos entonces a nuestros paquis, a nuestros musulmanes, a nuestros... en todos lados. Yo vivía además en la zona cerca de Brixton, que es la estación sur de la línea sur. La línea azul, por cierto, era... Y esa era mi zona, de gente que venía de Jamaica, y entonces era bailar el reggae. Era una cosa muy interesante. Yo lo disfruté mucho. Yo nunca sentí... ni me sentí extraño en ese país. Yo creo que también contribuyó el hecho de que Venezuela recibió migrantes de todo el mundo. Nosotros tuvimos una migración escocesa en 1830 en Venezuela. Tuvimos migración danesa en 1830 y tanto. Migración alemana en 1840. Migración china en 1860. Pero hemos tenido migración española. Y cuando digo española, yo creo que hay que hacer diferencias entre las migraciones desde España. Son distintas regiones y las formas de llegar fueron distintas. Los canarios llegaron, por ejemplo, atravesando el Atlántico en barcos fantasma, ¿no? Es decir, en condiciones actuales sería, esos son los irregulares, los indocumentados que hay que evitar que entren. No, entraron y además aportaron muchísimo a la producción de papa, cebolla, etc. Se habla mucho de la riqueza física, orográfica de Venezuela, pero quizás la riqueza es esos estratos de inmigración, ¿no?, que se han acumulado. Bueno, es que yo creo que Venezuela hizo una cosa interesantísima y lo hicieron todas sus élites. En 1936 se crea la ley de extranjería y la migración como séptimo eje de desarrollo de Venezuela, traer migrantes, y se crea el Instituto Técnico de Migración y Colonización y los desarrollos de las grandes colonias que hoy se reflejan en unas zonas. No todas tuvieron éxito, pero algunas de ellas fueron muy exitosas, zonas agrícolas como la de Turén, que son unos milagros agrícolas importantísimos para Venezuela y la región, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo nace y con qué fines el Observatorio de la Diáspora Venezolana? Bueno, yo tengo un amigo que vive en Francia, se llama Chipilo, y que él dice que el estudio nació aquí, ¿no? Yo le digo que comenzó los primeros pininos en España, pero bueno, en efecto, aquí hicimos el diseño del cuestionario, aquí de alguna manera fijamos los lineamientos del proyecto, que comenzaba a perfilarse como plataforma, y hoy ya lo es más claro, en la medida en que hemos venido construyendo, es entender que la diáspora es un activo, que la diáspora es la mejor reserva internacional de Venezuela y que la diáspora va a participar y quiere participar y está comprometida con la recuperación de la democracia y el desarrollo del país y la reconstrucción. Entonces eso nos lleva a 100 años de distancia de aquella política migratoria. Hace casi 100 años se hizo esa política para atraer migrantes de todo el mundo. Hoy, a casi 100 años de distancia, necesitamos una estrategia para articular a esa capacidad humana que regresará o no regresará, es una decisión personal,
pero está comprometida con su país, quiere participar en el desarrollo, quiere seguir contribuyendo porque lo ha venido haciendo, y eso es lo que de alguna manera recoge este libro, que es un esfuerzo de todas esas organizaciones que trabajan a diario con estos 9 millones de venezolanos en todo el mundo. Por supuesto, en tu libro defiendes lo positivo que es esa inmigración para los países de acogida, pero ¿no existe el riesgo de asimilación de esos venezolanos y que acaben no volviendo, como tú decías? No, es que yo hoy, cada vez el desarrollo tiene menos que ver con el tema local, geográfico. Venezuela ha ensanchado su frontera. Ya el mapa de Venezuela ya es historia. Venezuela hoy ha ensanchado sus identidades. Hoy ha incorporado nuevas lenguas, y eso es valiosísimo. Ha incorporado nuevas relaciones personales, institucionales y empresariales que van a ser importantísimas para el desarrollo del país. Yo le decía al presidente de un ente privado responsable del tema turismo en Venezuela, decía, lo que nosotros podemos aprender del turismo que se hace en Canarias, que se hace en Cataluña, que es distinto, que se hace en Galicia, que se hace en París, que además eso tiene impacto. Imagínate esos 9 millones de venezolanos, cada uno de ellos tiene un amigo, un novio, una novia, un hijo, que suma 18 millones. Eso es un mercado para el turismo que no se puede perder de vista. Digamos, solo en turismo ya eso es un negocio. Por supuesto que sí. Pero me pregunto, ¿cómo puede sobrevivir un país que ha perdido 1/3 de su población? A ver, como lo está haciendo, o como está intentando hacerlo más bien, pese a la destrucción yo no sé si los que están en el gobierno gerencian el país o se han propuesto destruirlo, ¿no? Yo eso no logro diferenciarlo bien. El matiz allí, la frontera está difícil. Pero quienes están en la diáspora, en primer lugar, están enviando recursos a sus ciudadanos. Los cálculos, hay divergencias en la data, pero oscilan entre 4.500 y 6.500 millones de dólares. Eso me hace recordar que Franco hablaba de la migración española como calamidad, hasta que comenzó a ver que las remesas que traía tenían un impacto positivo, y entonces empezó a mover a la banca, instálense por allí a buscar los recursos de los españoles que tenemos fuera, ¿no? Entonces, las remesas pero las remesas no son solamente económicas, son también sociales, son remesas en equipo, son remesas en intercambio de ideas, y hay toda una reconstrucción que es lo que se está fraguando y forjando en esa estrategia que está dibujada en el texto, que es los entrelazamientos y la creación de tejidos densos en distintos ámbitos: comunicación, emprendimiento, salud mental, y viene haciéndose un trabajo de hormiga con un marcado rostro femenino, por cierto, haciendo una labor que hay que quitarse el sombrero de verdad, porque trabajan y además le dedican un tiempo extra a todo esto, que no es tiempo extra, yo creo que es amor por un país. Porque la situación de los que se quedan no es nada fácil. Imagino que hay muchas familias rotas, los hijos se han marchado, un marido se ha marchado dejando a su mujer para ganarse la vida. Eso es también terrible, ¿no? A ver, fíjate, eso es una forma de verdad y creo que tienes razón, pero hay otro argumento. La decisión de marcharse siempre involucra a la familia, ¿no? Es una discusión. Cuando hacíamos el primer trabajo, las primeras focus y entrevistas a profundidad, encontramos que la gente decía: yo prefiero despedir a mi hijo en el aeropuerto que en el cementerio, ¿no? Entonces es una decisión de, mira, váyanse, estudien, o la decisión, mira, yo voy adelante, consigo trabajo, como ocurre con la mayoría de las migraciones, que hay una parte de la familia que va adelante y luego arrastra a los dejados atrás. A mí ese término me horroriza, los dejados atrás, pero estamos hablando de 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás y un cambio en la estructura poblacional del país, porque se fue el 30% de la población de edades de 14 a 50 años, productivas y reproductivas. Maduro habla de fuga de cerebros, pero tú me dices que no existe la fuga de cerebros. Bueno, Maduro más bien siempre negó la existencia de la diáspora. Por supuesto. Lo dijo en Naciones Unidas, en Nueva York. Dijo que eso era un invento del imperialismo galáctico para perjudicar al país. A ver,
porque la fuga de cerebro fue un invento del socialismo soviético para impedir que el capital humano se movilizara, ¿no? Fue el intento del primer muro que después culminó en el muro de Berlín, que era cómo evitar que la gente saliera, porque el ser humano es una pieza, ¿no? Fíjate que Deng Xiaoping hizo otra cosa. Dijo, hay que sacar a la gente a formarse porque las plantas de acero de Japón son 10, 15, 20 veces más productivas que las que tenemos en China. Entonces la mejor forma es sacando a las personas. Pero entonces déjame ponerlo con ejemplo. Los canarios que salieron o los gallegos que salieron a Venezuela le pasó lo que a mí. Descubro que existe el televisor, la energía eléctrica, el agua, que existen unas cosas que llaman licuadoras, lavadoras, secadoras. Y entonces es un aprendizaje, y ese enriquecimiento que se produce, la gente las pasa difícil. Empiezan las remesas y las remesas se traducen en mejoramiento de las casas, en inversiones, en posibilidad de que la gente estudie, el hijo que se quedó. Entonces eso genera es un proceso de circulación del capital humano. Entonces hay transferencia de conocimientos, pudo estudiar, luego regresa. Digamos, hay el intercambio de esas organizaciones y de las personas enriquece. Entonces, por eso nosotros hablamos de circulación del capital humano y no hay fuga de cerebro. Para mí, un ejemplo de la diáspora son los teatros que llenan humoristas, por ejemplo, venezolanos como Laureano Márquez o Claudio Nazoa en toda Europa, porque hay un interés. Está viva esa diáspora. Claro. Además hablaste de dos fuera de serie, dos estrellas, ¿no? Laureano, gran amigo. Pero el cine es... ¿Qué hacen las organizaciones y qué hacen diplomacia pública, ¿no? Distinta a la oficial? Fíjate que la diáspora no se va a Cuba, la diáspora no se va a Nicaragua, la diáspora no se va a Rusia, la diáspora no se va a Turquía o a Irán, ¿no? Que es un tema ahora sobre la mesa, pero se va al mundo occidental, al mundo democrático, y son el mejor testimonio del fracaso del modelo que se implantó en Venezuela. Entonces, ese capital humano se convierte también en consumidor, en mercado, para la arepa. En el tema gastronómico, Venezuela ha internacionalizado su comida, la ha dado a conocer el tequeño, y el tequeño ya no dejó de ser venezolano porque Venezuela se ha ensanchado. Hay una nueva geografía venezolana en el mundo, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Sí, sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, para la presentación del libro ¿Qué hacemos con la diáspora venezolana?, del sociólogo también venezolano Tomás Páez. Muchísimas gracias, Tomás, por haber estado con nosotros. A ti, Jordi, de verdad que mucho éxito gracias. Con este libro, que sí que está a la labor de reconocer esa diáspora. Permíteme también que dé las gracias a Lorraine Nemosa y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos ven en toda América, desde Estados Unidos, Chicago, hasta la Patagonia, en Argentina, gracias a una cadena que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.